Eric Muñoz, bienvenido a mi mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, güey, muchas gracias. Bienvenido a mi mundo en su mundo, será Algo, ¿ah? un bonito estudio aquí para... Ahí vamos, ¿Te ahí gusta, vamos. te gusta? Pues sí. Nos trajimos entonces hoy un invitado internacional, el primer internacional ya en el podcast. Bueno, ya soy más, muchos dicen ya soy más tico que mexicano, pero pues sí. Bueno, es que tamaño rato, pero bueno, desde allá, desde Cuautitlán Izcalli, es... Izcalli. Siempre lo pronuncio mal. Pero Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli, más arriba de satélite, más arriba de Estado de México. Salida a Querétaro. A Querétaro. Antitos de Tepoztlán. Camino a la Corregidora. Sí, entonces, sí. Hacia allá. Excelente. Mano, ¿verdad? Primero que todo, muchas gracias por sacar el rato. Yo te decía que yo tengo una lista siempre de gente que quiero invitar y tengo una lista de en qué momento, pero te tenía un poco más adelante, pero ahí se abrió el espacio y lo pudimos acomodar. Y... Güey, hay que aprovechar también, uno sabe cómo es esto, güey. Entonces, hay que, si estamos aquí y te pueda servir, güey, chingón. Sí, man. Hay que aprovechar el momento para lo que esté. Pero bueno, yo creo que cuando yo dije Eric Muñoz, posiblemente nadie, o no sé, tu esposa, el banco, el polaco, ¿sabes lo que es el polaco, verdad? Sí, claro. Que ya estás con... Sí, ya son más tico que nada. Sí, ya. Tal vez son los que sepan, pero cuando realmente la gente sabe quién es cuando dicen Peyoyo. Sí. ¿Te consideras el genio detrás del trono aquí de los poderes del YouTube de Costa Rica? No. A ver, obviamente el país es mucho más pequeño y es un poquito más fácil, por decirlo así, traer cosas o adaptar cosas que han funcionado en otros lugares. Claro. Y me considero muy afortunado con la experiencia y los contactos y la trayectoria que he hecho en Costa Rica, que facilitó o que hizo como que la gente creyera que fuimos de los primeros en esta onda, pero ya hay varios, no somos los únicos y ahí hay cada vez más. Eso siempre es bueno, hace mucho, o sea, hace que esto tenga más. Pero no, o sea, como los primeros, quizá fuimos de los primeros, pero tampoco era algo tan explotado. O sea, nosotros empezamos a hacer podcast como en el 2017, 2016. Pero como de audio solamente, porque era lo que había. Ahora solamente con esta pospandemia se hizo todo muy visual y tiene, yo creo que 2, si acaso casi va a llegar a 3 años que se hizo como esa explosión a que a todo lo audiovisual le llamaban ahora o le llaman podcast. Pero pues no, o sea, he vivido más de la mitad de mi vida en este mundo. Entonces sí, pues prácticamente si a eso, a lo que hoy llaman un podcast, pues sí, prácticamente has estado metido ha estado ahí, toda mi vida ahí. Porque ahora a esto le llaman podcast. No, y es que digamos, y no sé la verdad dónde lo veía, pero sí escuchaba a alguien hablando y es cierto, siempre hay una tendencia como que las varas que pasan en Estados Unidos, México las adopta a los años y luego nosotros adoptamos lo que México está haciendo. Entonces siempre viene como esa catarata o esa cascada que ahora con la globalización y la tecnología pues es más evidente. Es más rápido también. Más rápido, pero y también más evidente. No tan rápido, porque por ejemplo, de unos años para acá, tú dirías, o sea, ya nada frena a Costa Rica a hacer podcast, o hacer cierto tipo de formatos, pero sí sigue siendo como a su ritmo. Entonces no sigue siendo tan rápido. O sea, no, a pesar de todo, no sigue siendo tan rápido porque cada país tiene como sus ideas, pero el tico es mucho más cauteloso en eso. Entonces es como más insegurón de si funcionará, no funcionará. En México hay un dicho que dicen pueblo chico, infierno grande. Entonces el tico sí le cuesta un poquito más dar ese guarachazo porque es muy rudo el público tico. Entonces es muy rudo el público tico en acribillar lo que sale o lo que saques. ¿Por qué? Porque es muy rápido de comparar. Entonces todo lo que ya vas a sacar en Costa Rica, tienes una comparación muy, muy fresca y muy bien hecha, güey. Entonces, pegar en lo que quieras, o sea, no solo en este mundo audiovisual, vas a hacer unas gorras chidas que se te ocurrieron. Evidentemente puede ser que tengas una tendencia de cierto diseñador o de ciertas gorras de cualquier parte del mundo
y nunca va a faltar el tico que diga, esta es una copia por a miércoles, o este es las gorras de tal marca a la tica. ¿Me explico por qué? Porque obviamente es un país en el que recibe mucho de todos lados, que entonces llega a ser muy rápido la comparación. Claro. Con algo muy bien hecho aparte. No quiere decir que en Costa Rica nos hagan cosas buenas, pero toma un poquito más de tiempo y el recurso es diferente, cabrón. Sí, y a veces al ser tan pequeños, es que estamos hablando de que somos en Costa Rica, que 5 millones, casi que unos cuantos municipios del DF y bueno, pueden poner por ahí. Yo los últimos años de mi vida estuve en Puebla estudiando en la universidad. Solo Puebla, Ciudad Puebla tiene 10 millones de habitantes. Entonces es totalmente o nada, nada en cantidad. Claro. Pero eso no quita que tenga sus cosas. Por eso a mí me hace gracia porque yo a veces veía en cable que existía, digamos, como Televisa Puebla o cosas locales y yo asumía, digamos, como yo decía, eso es como tener no sé, en Turrialba un programa, una hora así. No, eso es como tener en Costa Rica. Entonces yo comparaba y yo decía, no, pero si aquí está Telenoticias y aquí está Repretel y toda la cosa y es todo el país, es un país entero. Sí, pero seguimos siendo 5 millones. Claro, Puebla tiene más gente, tiene razón de tener un medio. Pero antes tal vez de entrar en todo esto y demás, porque hay mucha gente que te conoce, obviamente. Tengo muchos de la gente que nos ve y poquitos o muchos, pero hay muchas personas que siguen contenido que se producen acá y que han escuchado de Peyoyo y toda la cosa. También hay otros que no. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá, que la quiero mucho, que le mando un beso porque es la fan número 1 que está viendo siempre el podcast apenas sale, y que más bien un día se está editando uno y me dice, ¿ese es el que sale esta semana? O sea, vamos a ver quién es y yo ya quiero insider information. Sí. Pero ella no te conoce. Entonces mi pregunta es, como decíamos ahí, vacilando, ¿verdad? Desde Cuautitlán y toda la cosa, Estado de México, pero ¿cómo fue esos primeros años en México y qué te trajo a Costa Rica? Porque mucha gente no sabe por qué llegaste. Escuché por ahí que a los 21 años, que muy joven, en que todas estamos jóvenes, man, no nos echemos tierra. Ya pesan. Sí. Comparo con Pepillo ahora, Pepillo de 19 me hace sentir siempre muy viejo. Sí, totalmente. Aquel día estaba yo grabando con Pepillo ahí y con Magia aquí grabando el podcast. Y yo ya. El señor cuidando a los chiquitos. Exactamente, sí. Pero vos, esa época cuando eras, antes de ser como Pepillo incluso, y cuando tenía la edad de Pepillo. Bueno, a ver, Pepillo tiene 19, Pepillo. Yo, por cuestiones del país también, y afortunadamente un tío trabajaba en una productora que se llamaba Argos. A los 14 años empiezo los pininos en televisión y ayudaba y era asistente mandadero en una unidad móvil de Argos que trabajaba en ese momento para Telemundo Novelas. Entonces me tocó, por ejemplo, estar en backstage de El Clon, novelas aquí que en México no se veían. En México nosotros no teníamos acceso a Telemundo. Entonces, por ejemplo, yo veía a diferentes actores conocidones en México, pero yo decía, ¿cómo le decía a mi mamá esto que tú dices? Mamá, voy a ver. No, mi mamá decía, ¿y dónde sale? Es que es de Telemundo y México no tenía acceso a Telemundo. Entonces hacíamos El Clon, Gitanas, Marina. Empecé a jalar tiliches a los camarógrafos, a traer cafés y demás en el 2004 en Telemundo. Y este medio es muy de palancas, suene o no, es de palancas, pero también es de confianza, güey. Claro. O sea, porque, por ejemplo, abrirle la puerta hoy a un Pepillo costó, porque, güey, es mucha responsabilidad la que le tienes que dejar, confianza, responsabilidad. Entonces, que no es lo mismo un chiste que te tira una cámara, que ya pasó, pero no pasó nada. Entonces, es mucha responsabilidad, güey. Entonces, entiendo el por qué también termina siendo como una mancuerna o un mundo un poco más cerrado de que por palancas te puedes ir moviendo. Ahí me empezaron a jalar. Creo que mi chamba en ese entonces era buena, o por lo menos eso les daba a creer a los adultos, porque yo era un chavito, güey. La condición del director, que siempre le agradeceré, y hoy tengo contacto con él, Mauricio Meneses. Él era el director de escena y el jefe en todas las producciones que yo andaba y él me jalaba, era: no dejes de estudiar. Puedes estar aquí, pero no dejes de estudiar. Entonces yo iba a mi casa, a la escuela, bla, 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 y o fines de semana o en las tardes
me iba y me escapaba a las producciones. Me fui haciendo de un hombre, me fui haciendo un hombre. Y cuando ya tuve la oportunidad de poder trabajar más, hablo 3 años después que ya estaba en la preparatoria, que tenía más vacaciones y demás, me empecé a meter más de lleno. Y ya ahí fue donde me jalaron a TV Azteca, porque Argos era una productora. Argos era una productora que le vende servicios de producción a cualquier medio o cualquier empresa en México. Entonces, así como nos contrataba Telemundo, había veces que me tocaba hacer las cocinas de Utilísima, que tampoco veía yo, porque no, allá no había. Entonces era todo Fox. ¿Eso era qué? ¿Para Estados Unidos? Todo era para Latinoamérica, okay. pero cracks Televisa, cosa que nunca se hizo en Costa Rica y que yo creo que les faltó ese callo. Televisa era controlaba. Y Televisa y TV Azteca, las grandes de México, eran dueñas y controlan la televisión de paga en México. Entonces, claro, ellos administraban qué canales te dejaban ver a través del cable. Claro. Entonces, por ejemplo, todo Venevisión, Caracol, Televisión Argentina, Televisión Española, muy poquito, ellos controlaban qué programas, ellos controlaban qué novelas. Entonces, claro, Telemundo no salía porque Telemundo eran muchas veces o historias originales que después copiaba Televisa o al revés. Todas las argentinas tampoco. O sea, mi tía Jesús Savoy, yo siempre cuento esta anécdota. Mi tía Jesús Savoy cree que primero existió Leti la Fea y después Betty la Fea. Porque Televisa, eso era un crack. Que aquí es lo que que pasa. Aquí tienes tanta oportunidad que ya has visto todo. Entonces, cuando algún tico o alguna producción tica quiere hacer la adaptación costarricense, güey, estás hablando de que son millones de dólares de diferencia en la inversión. Jamás se va a poder ver igual Big Brother. Claro. De México, de España, de Estados Unidos al tico, porque son millones de dólares de diferencia. Entonces viene la comparación. Pero ¿qué pasa? México hace un Big Brother donde en su vida habíamos visto el Gran Hermano de España porque Televisa tenía cerrado eso. Claro, ves el Big Brother y dices, wow, ¿qué es esta chingonería de programa? O ¿qué es esta novela con tan buena trama? ¿Qué es esta serie? ¿Qué es esta película? Entonces, Televisa se encarga de educarnos de que así son los modelos ideales. Cuando se logra abrir la televisión, es cuando ya empiezas a darte cuenta de, chinga, esta película se parece a tal. Esta novela es como Leti la Fea. Mira, esta se ve mejor hecho. Y te das cuenta que por tiempos Televisa tenía esa televisión como influencia y la vendía a los mexicanos. Entonces todo lo que nosotros hacíamos en Fox, en Argos, en Telemundo, en Sony, era muy difícil verlo. Porque entonces pues nadie tenía esos canales. Entonces trabajaba ahí con Argos, trabajé para Fox, para Telemundo, Televisa, Sony, la Warner, HBO, para series y demás. Y de ahí fue donde me fueron moviendo de jalachunches, de asistente de cámara. Había veces que me soltaban la cámara. Hasta que llegué como ya a producción y yo quería estudiar. Yo desde chavito sabía que quería algo de esto. Ahí fue donde me empiezo a buscar, porque era esta vieja escuela de que los papás te decían un papel, porque el día de mañana no sabes, te puede abrir puertas, lo que sea. Entonces encontré una universidad de Azteca que era producción de cine y televisión en Puebla. Entonces yo lo que hacía era fines de semana regresaba a Ciudad de México a trabajar. Las academias, por ejemplo, un formato de canto que el otro día creo que tuviste a Josema, que está en La Voz. Sí, en La Voz. Acá en México, primero se hizo la academia. Sí, claro, yo la academia, la primera, la segunda sí la vi, recuerdo. Entonces la academia le dio en la madre muchas veces a Operación Triunfo, formatos grandes de Televisa. Entonces, en la academia, segunda oportunidad, y empezamos a hacer para Azteca América, un show de Niurka. Entonces me empezaron a jalar más al entretenimiento y ahí empecé a agarrar más experiencia, porque ahí ya me pagaban. Entonces te hablo que ya como a los 18, 19 años ya me pagaban. Entonces después de chingarle todos esos años, ahí ya me empezaron a pagar. Entonces como que me empecé a meter más en el entretenimiento. Y en Azteca Puebla estaba en Hechos Noticias. Entonces mientras estaba ya estudiando la carrera, es donde se da la oportunidad de venir 3 semanas a Costa Rica a capacitar a la gente de Canal 9, que era de la misma empresa de TV Azteca. Entonces ahí empezamos pues veníamos 3 semanas. Yo no sabía ni dónde venía. Me enteré aquí. Y ya pues, solamente empezar a producir. Bueno, venir a capacitar a la gente, nada más veníamos 3 semanas, pero fue como de otra semana,
otra semana. Y en algún momento nos dijeron, pues creo que te tienes que quedar. ¿Quieres? Obviamente en México este negocio es muy freelance, muy freelance. A pesar de que puede ser muy constante los proyectos, eres freelance. Y aquí esa era como que lo que me cambió. El de vas a hacer contrato, ganas en dólares. Entonces fue como, me interesa. Tenía 21 años cuando llegué. Obviamente la experiencia que tenía no era pues toda, pues no tenía toda, pero pues obviamente en los formatos en los que había estado, la experiencia que había tenido en esos años, pues era bastantita versus muchos acá. Entonces eso me dio una oportunidad y me quedé. Empecé a producir. Bueno, ya con el tiempo me empezaban a dejar como producir, porque en México yo no producía. Yo sabía cómo se hacían las cosas, pues, porque trabajas y estás en la industria, pero yo no había creado algo. Me encantaba, pero no. Pero aquí me dieron un chance. Entonces, oye, a ver, hay que empezar a hacer porque había que vender. Y afortunadamente los formatos que escribí y que empecé a coproducir con otro mexicano que también estaba, Oscar Roa, empezamos a producir, empezaron a funcionar, la gente le empezaron a gustar, hicimos un estudio porque realmente es otro público, aunque somos muy similares, quiero yo pensar. Esta onda donde la comparación es mucho más fuerte, pero era muy cercano a Puebla. Porque en México pasa lo mismo. El Televisa Puebla siempre le va a quedar a deber al poblano que Televisa Nacional. Pero en Televisa Puebla las revistas la hacen con $1,000. En México hoy lo hacen con $150,000. Sí. Entonces, obviamente es la diferencia. Vas a ver una diferencia. Claro. Acá en Costa Rica nos pasaba igual. La revista Venga la Alegría en México se hacía con $200,000 para todo México y aquí me daban $1,000 para hacer la revista. Es negocio, es así. Sí, ¿no? Se va a notar. No va a vender lo mismo Walmart que Maxipalí o que Palí. Totalmente. Entonces, cada quien tiene sus presupuestos, por lo mismo se ven diferentes, ¿no? El mismo objetivo tienen, pero diferentes públicos, diferentes presupuestos. Afortunadamente empezó a gustar lo que hacíamos, lo que producíamos, empezó a gustar y empezaron a funcionar. Y entonces ahí fue donde me hice ya como de una carrera en Costa Rica. Así fue como llegaste al centro de América y al puro corazón de Centroamérica, pero me quería devolverme ahora que dijiste todo eso a dos cosas. A la primera, decías que siempre quisiste como irte por este mundo, ¿verdad? Del audiovisual y todo esto. ¿Hubo algo en esa? Primero que todo, ¿cómo fue la infancia? ¿Cómo es la infancia en México? Porque es muy diferente el país, ¿verdad? De toda la cosa. Pero ¿cómo es la infancia de crecer en México, de la cultura, ¿verdad? De cómo es el barrio allá en un municipio que no está en Ciudad de México, pero está en el Estado de México, muy cerca de Ciudad de México. ¿Y en qué momento fue que decidiste eso? Porque decís que lo tenías desde siempre, pero ¿qué fueron las cosas que realmente te hacían pensar en que eso es lo que te gustaba? Bueno, yo crezco en un municipio que se llama Tutitlán. Tutitlán, ok. Ahí crezco. Nazco en uno que se llama Tlalnepantla. Tlalnepantla. Pero crezco en uno que se llama Tutitlán. He escuchado historias oscuras de Tlalnepantla. Tiene. Y ahí vivo hasta los 12 años. Ok. Yo soy el mayor de 13 hermanos. Mis otros 2 hermanos les llevo un año. Son cuates, mellizos, hombre y mujer. Pero entonces nos llevamos muy poquito. Interesante. No me quejo de mi infancia. O sea, no éramos ni muy bajos. Vivíamos bien. Teníamos una estabilidad bien. Sí, era otros tiempos donde mi jefa nos dejaba salir a jugar a la calle. Entonces fue mucho. Yo era muy social, por decirlo así. Entonces yo no era como de quedarme tanto en mi casa versus mis hermanos. Entonces yo sí me salía con los vecinos a jugar lo que fuera. Exactamente, no tengo una fecha en la que yo siento que me empezó a gustar esta onda, pero haciendo cuentas del más o menos a cuando ya jugaba y comparando en las fechas en las que vivía en esta otra casa, pues güey, yo creo que tendría 6, 7 años cuando ya empezaba a jugar. Sí sé que, por ejemplo, una primera comunión, creo que la haces a los 7, a los 6 años en México, me regalaron un VHS que se llamaba La Magia del Cine. Alguien decidió, mira, de esos que vienen en cartón,
Y me lo dieron. Entonces, la magia del cine. Y lo empecé a ver y venía un making of de 1 hora de muchas cosas que hacían en stop motion en ese entonces en Hollywood. Muchos efectos especiales de la película Ants. ¿Te acuerdas de aquella película claro. Ants? Era stop motion con plastilina y todo eso. Claro, Entonces, yo empecé a ver eso, veía cómo hacían las maquetas de Star Wars en ese entonces. Eso me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo de haberla visto y dije, wow. Entonces, muchos años de mi infancia, yo siempre decía, yo quiero trabajar en efectos especiales de cine, porque lo veía como que eso se hacía. Como quizá a los 10 o 9 años, 11, mi papá en donde trabajaba, TV Azteca llegó, le rentó, eran unos salones de fiestas que administraba mi papá, le rentaron un salón de fiesta porque necesitaban hacer una escena de una novela de una fiesta. Entonces mi papá dijo, oye, pues vénganse que van a grabar y van a venir X y fulanita y sutanita actriz. Pues fui. Yo no estaba emocionado por ver a los famosos porque en México sí son, o sea, sí, uno sí los admira. Si admiras y dices, uy, mira la de la tele. Claro. Una diferencia aquí. Pero yo estaba muy emocionado por los camiones, por las cámaras, por la gente que entraba, salía y decía, aquí, o sea, yo me sentía muy cómodo. Y yo recuerdo que a lo mejor desde ahí o un poquito antes yo empezaba a jugar con mis juguetes. Todo tenía que ver con películas, todo tenía que ver con tele. La escoba era el boom. Una vez casi prendo la casa porque aquellos focos eran de halógeno. Entonces, según yo, para empezar a jugar con la luz, porque la luz era muy... Entonces yo le puse una tabla para bajar la luz a la foco y la tabla se estaba prendiendo ya por el foco que era halógeno. Entonces mi mamá, abuela quemada, abuela quemada. Claro, yo había tapado la lámpara para bajar la intensidad de la luz. Así muchas cosas. Entonces yo a veces me salía a jugar. Yo vivía cerca de un baldío, un terreno vacío. Y en ese baldío, yo solito jugaba con alambres a hacer micrófonos de diadema o hacían los micrófonos de lavalier o con chicharitos de audífono, los pintaba de negros y les ponía el micrófono solito. Yo como que yo era el mismo conductor y yo, pero siempre con la parte de tiliches, cables y más. Eso me gustó mucho y yo me acuerdo de toda mi vida de jugar desde eso. De hecho, a los 14 años que tengo esa oportunidad que mi tío me haya, era porque yo desde hace años ya el día que hagas algo por acá cerca, avísame, yo llego. O déjame ir. Me acuerdo mucho que yo le pedí a un tío que me llevara un casting. Yo no quería salir en la tele, pero yo le decía que por verla detrás en La Botana. La Botana. Había un programa con Pepillo Origel que se llamaba La Botana. Qué bueno, Pepillo Origel. Entonces hicieron un casting y yo decía que me llevaran. Pero era, digamos, ¿era como La Oreja o era Era como La Oreja previo, a La Oreja. Una competencia de ventaneando que se llama La Botana. Ok. Y nadie me quiso llevar porque aparte mi casa de donde soy yo está lejísimos de las televisoras. Entonces nadie quería llevarme. Mi mamá tenía que cuidar a otros 2 niños. A San Ángel, me imagino. A San Ángel era, no, mentira, era Televisa Chapultepec. Okay. Entonces nunca nadie me llevó. Luego hubo otro que se llamaba Código Fama. Y tampoco, pero no era por... Yo quería ir y no por querer salir. Yo era lo que decía es, puedo entrar a trabajar. Yo siempre decía, yo puedo entrar a trabajar y producir atrás y usar las cámaras y más. Mi papá tenía una beta, una cámara beta, una Sony enorme. Y servía. Yo seguro se la descompuse porque yo siempre jugaba, era no el reportero, era el camarógrafo. Okay. Entonces yo iba con el micrófono y era así. Entonces hubo muchos... Vaya, la industria en México es como muchísimo más grande. Entonces hubo muchos elementos que en mi infancia vi y siempre dije, yo quiero hacer esto. En algún momento llegaban a hacer reportajes. Aparte también esa distancia que había entre donde yo vivía y donde las televisoras se movían, era bien poquitas veces las que podías ver una cámara de ese tamaño o algún reportero que salía porque no éramos dentro de la zona GAM. Pero cuando lo veía, yo decía, yo quiero trabajar en eso. Entonces, desde ahí empecé en eso. O sea, como que yo sabía esa cosquillita que no sé, mucha gente hoy me pregunta, oye, es que ¿cómo encontraste esa? Lo que sí, el otro día estaba meditando, escuchando un podcast que grabamos aquí es, nunca nadie me dijo, no lo hagas. Okay. Mi papá ni mi mamá nunca me dijeron, no lo hagas. Me dijeron, busca cómo profesionalizarlo. Busca cómo acreditar lo que vas aprendiendo con un papel de título, claro, lo que se llame. Pero nunca nadie me dijo, güey, te vas a morir de hambre. Güey, ahí no. Eso no es para ti. Aquí no vas a... Nunca nadie me lo dijo. De hecho, te digo, este director que llegó, con el que llegué y me dio la oportunidad, siempre fue y siempre me dijo, aquí tienes las puertas abiertas, siempre.
pero nunca dejes de estudiar. Si dejas de estudiar y me entero que dejas la escuela por venir a trabajar, se te cierra, no te quiero volver a ver. Entonces nunca. Igual cuando me dieron oportunidades ya un poquito con más responsabilidad y más grande, la productora siempre era Magda, ya murió, pero Magda Rodríguez me enseñó muchísimo de todo el entretenimiento. Ella siempre me decía, pero sigue estudiando. ¿Por qué? Porque yo era el chavito. Ahora trato a veces con el Pepillo que está estudiando todavía. Cuesta porque, híjole, los horarios de este país con los horarios de producción cuesta, pero es, güey, dale, la escuela es prioridad. Sí. Es prioridad. Ahora, obviamente en la calle aprendes más. Totalmente. Yo creo que siempre. Totalmente. Pero necesitas también esa parte teórica y esa parte de escuela. Sí, y es importante que haya gente que también empuje a las nuevas generaciones a que no dejen ese lado. Y yo estoy de acuerdo, no es fácil. Tú sabes que yo trabajo en una empresa y toda la cosa, y a veces tenemos students, ¿verdad? Que llegan a periodos cortos y todo, y con cierta flexibilidad y entender, no hay que darles tareas críticas a algunos en algún momento por el tipo de, digamos, del contrato que se firma o lo que sea, flexibilidad de horario y todo. Y a veces tal vez uno tiene, como decís, que luchar con cómo flexibilizar y esforzarse, pero también me acuerdo que yo llegué así una vez y entré como estudiante y que mi jefe se puso la camiseta y hizo lo posible por flexibilizarme para que siguiera estudiando. Entonces creo que es como seguirle dando ese círculo virtuoso. Es un ciclo. Sí. Y yo creo que esas son como de las cositas que siento que me siguieron empujando. También como tener una firmeza en lo que creía, porque hubo un momento en estos que nadie me pagaba. Todo. A ver, yo siento que alguien cobraba lo mío, que ya era muy evidente las responsabilidades que yo tenía o digamos la manera en la que yo tenía que responder a ciertas cosas de la chamba. Y era muy raro que nadie se ganara esa lana. Entonces sí, ya claro, alguien estaba jineteándose mi dinero, que mi papá sí se daba cuenta. Entonces mi papá sí fue como de, oye, otra vez vas a ir y no te están pagando. Oye, ya no deberías de. Eso sí me llegó a decir mi papá. Oye, estábamos en Azteca en un formato. Yo me sentía muy realizado porque ahora sí la gente estaba viendo lo que en donde trabajaba, ¿no? Porque era bien difícil decir, ¿en qué trabajas? No, pues en una novela. ¿Y cómo se llama? Marina. Pues no es Marimar, no es. Quién sabe dónde salen, ¿me explico? Claro. Entonces, esa cosquillita que la gente ubicara lo que hacías era chido. En ese momento estaba en algo así en TV Azteca, no recuerdo si era La Academia, Venga la Alegría, alguno de esos, y mi papá se me dijo, oye, no te están pagando, ¿cuánto más le vas a invertir a esto? Ya no vayas, si no te pagan, no vayas. Y yo me acuerdo que ese día en el carro le dije, papá, me va a servir. Esto me va a servir. Yo voy a negociar a ver cómo cobro algo, pero me va a servir. Y pues no sé, 3, 4 años después, gracias a la universidad y a esa experiencia que yo era de los pocos que tenía en la universidad, me abrió puertas, ¿no? Y estoy en Costa Rica. Sí. A veces no quiero tampoco caer en el comentario de Derbez de pago con exposición, pero sí siento que a veces uno en la juventud tiene que aprovechar tal vez un poquito uno, ¿verdad? O sea, yo no me voy a poner del lado de uno que está empezando, no del otro que está tratando de ver cómo saca provecho, allá cada quien con su conciencia, lo que sea, o hasta donde pueda o no. Pero sí tiene uno que aprovechar un poquito, tal vez, de que tiene esa flexibilidad, de que tiene la energía y tal vez no tiene las responsabilidades que ya uno tiene más grande, no hay tal vez familia que mantener y demás, y poder sacar el provecho un poquito para que eso te retribuya luego, ¿verdad? Porque mucha gente cree que las cosas aparecieron de la noche a la mañana, así porque sí, que Peyoyo tiene Fepso hoy y que saca programas y que se graban podcasts y que todo, porque sí, pero pasaste un camino muy largo y te tocó empezar difícil, digamos. Sí, no. A ver, yo creo que todos tuvimos empezar, bueno, no todos a lo mejor, porque hay otros con ciertas condiciones económicas que les cuesta menos, pero no es que hayan tenido que empezar de cero. Entonces todos empezamos de cero o con un mayor o menor facilidades, pero todos empezamos de cero. Entonces ahí yo creo que ahora cuesta, ahora cuesta trabajo porque están como más mal acostumbrados, por decir así, como de que, ¿cuánto cobro? ¿Y cuánto luego voy a ganar? No es el caso de los de aquí, por ejemplo, cuando me ha tocado jalar gente y demás. Y yo siempre he dicho, hay veces que a lo mejor no hay mucho presupuesto como en todos los lugares, pero tratamos de ser un ganar o un que no te cueste tanto. Al final de cuentas, también me cuesta tenerte a ti porque el día de mañana puede pasar lo que sea, ¿no? Y te estoy tratando de enseñar
enseñar, pero yo me estoy jugando un cliente. Entonces, claro. Ahí vamos como un equilibrio. Aprendiendo, sí. ¿Y tu familia sigue viviendo allá? Vos, digamos, ellos están allá, que me decías que cuando creciste con tu papá y tu mamá, no sé si ellos aún están vivos, si tenés tus hermanos allá viviendo en México, ¿cómo se distribuye eso? ¿Y qué tan seguido los ves? ¿Vienen acá? ¿Vos vas allá? ¿Cómo es esa relación? Porque siempre que uno se va del país, eso cambia, ¿verdad? Esa dinámica. Prácticamente soy el migrante, soy de los migrantes que jaló de la familia. Todos están en México. Somos dos primos, por decirlo así, de la familia de mi papá, que sí migramos. Uno está en Los Ángeles con su familia, que eran de mexicanos y se fueron para allá por cuestión de chamba. Y yo en Costa Rica. Todos los demás en México. Mi mamá, mi papá, mis hermanos se quedaron en México. Venían un poquito, una vez al año trataban de venir ellos como de vacaciones. No es un país o no es un destino turístico que tengan como muy presente los mexicanos. Entonces, no es que vengan mucho. Sí, mis hermanos sí son más como de ciudad. Entonces sí les hace como ese choque de ya conocimos una vez, ya como por qué tendríamos que regresar, ¿no? Entonces es como... a hoy solo vive mi mamá, mi papá, mi papá, mis hermanos, mi hermano se acaba de casar y ellos tienen trabajos pues un poco más normales. Mi hermano tiene su propia empresa de softwares, mi papá está casi empezándose a jubilar y mi hermana es médico familiar, entonces tiene una plaza, por decirlo así, un espacio en el IMSS de México. Entonces, bien, y afortunadamente creo que de mis hermanos puedo hablar que están haciendo lo que les gusta. Entonces, mi hermana es súper apasionada a la medicina de toda su vida, lo está haciendo, me siento bien. Mi hermano igual, él es feliz haciendo lo que hace y yo creo que nosotros también. Entonces, yo creo que para mis papás, a lo mejor no siempre vamos a tener lo que ellos hubiesen querido, porque siempre quieren lo mejor. Claro. Pero vamos bien y creo que ahí el camino nos... Y con el pasar del tiempo, los papás, pues lo he notado, digamos, van dándose cuenta que la felicidad no es necesariamente lo que ellos anhelan para su hijo, sino lo que realmente a su hijo lo hace feliz, que a veces no es lo mismo y ahí lo van viendo. Y vos cuando estuviste en México, digamos, en ese tiempo que viviste, que yo ya creo que vas acercándote a esa etapa en la cual llegan muchos, que ahora que estaba país aquí, me acuerdo que lo dijo un día en un programa, que ya tienen tanto en el país que ya empiezan a marcarse como... ¿Cómo te digo? La balanza ya está como casi a la mitad. O sea, viví 20 años en México, 21, ya tengo 35 en Costa Rica. Que tenés 15 años en Costa Rica, 10 años. 15 este año. 15. Ok, 15 en Costa Rica. Poco a poco se va acercando más eso, pero... además que uno de los primeros años no se acuerda de nada, ¿verdad? Porque los primeros 4 años, 5 años, 6 años no cuentan. No se acuerda uno de muchas cosas. ¿Qué tanto pudiste conocer México? O incluso no sé si lo has conocido más ahora ya después que has ido a visitar. Fíjate, sí, o sea, sí me ha tocado conocer un poquitito más de México ahora de regreso cuando llevo a ticos, que me toca llevarlos como de turistas. Pero creo que conozco más Costa Rica. O sea, creo que en estos 15 años, obviamente por las situaciones, conozco más Costa Rica estos 15 años que México, que ni mi estado. Es muy grande México. Claro. Y obviamente era otra condición en la que vives y estás. Entonces no conozco a hoy. Yo ya siento que vivo y soy de México. Bueno, soy de México. Mi infancia está muy marcada como por México, pero sí, ya cada vez me siento. Y aparte, una ciudad y un país que avanza mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, cada vez que regreso ya es otra onda. Y ya regreso y ya no. Entonces, que aquí cambia un poquito más lento. Las cosas han cambiado. 15 años que he estado, han cambiado. Obviamente no es igual. Pero ves, o sea, traté de regresar hace 8 o 7 años, traté de regresar a México y sí fue como tanto en la chamba como en la social, como hasta en mi familia. Luego tuve que volver a regresar y igual fue como ese shock que entonces a mí ya ahora me pasa mucho el decir, quiero ir a México por mi familia, por ciertas costumbres, por ciertos lugares, por muchas cosillas.
pero 2-3 horas estoy y ya me hace falta Costa Rica. O sea, sí, ya siento que mi vida ya está en Costa Rica, Claro. mi hijo, mi novia, Fepso. Entonces, aunque tenemos algo, si estamos empezando a hacer cosas como en México con Fepso allá, sí, lo fuerte está en Costa Rica. Claro. Entonces, la comunidad, todo ya me pega. Entonces, sí, ya me siento. Una vez bromeando le digo a mi novia cuando regresé, dije, obviamente de regreso ya en Costa Rica, dije, qué rico un gallo pinto. Y ya fue como, a ver, en México no se me pasa por aquí un gallo pinto, pero llegando aquí sí fue como de, bueno, a ver, si te hubiese, ya tengo que comer en Costa Rica porque estoy en Costa Rica. Pues bueno, de las cosas que me agradan es el gallo pinto y el chibrijo. No había más, ¿no? O sea, allá no está Piolo, mae. Es no correcto, está Piolo, ya. Sí, son esas pérdidas que tenés. Sí, un saludo para Piolo. Sí. Sí. Bueno, pero interesante. Y ahora que tocaste el tema de la comida, que es muy importante. Qué duro, pienso yo, ¿verdad? Yo voy a pensar, porque soy un comelón, venirse de México para otro país, y, o sea, irse a otro país con la gastronomía mexicana, no sé, y me dirás ahorita si sos así como, sí, lo sufrí un montón o no, porque ahora hay muchas opciones en realidad comparado con hace unos años, que te viniste hace 10, 15, a palabras limpias. Pero ahora hay, no sé, 2, 3, 4, 5 lugares de taquerías y ¿qué es? No es lo mismo. Yo sé, no te vas a encontrar unos buenos tacos de canasta, tal vez en la calle, en una bicicleta, pero ¿qué tanto te pegó esa al principio? Yo sé que tal vez ahora ya estás acostumbrado y demás, pero al principio, ¿qué fue un golpe? ¿No fue un golpe? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Te hizo falta la comida? ¿No te hizo falta la comida? Güey, no sé si todos los mexicanos, porque conozco un par que no, pero creo que somos la mayoría. No, nos hacen un callo a adaptarnos. Ok. Adáptate a lo que hay. Que me ha pasado, por ejemplo, yo puedo irme de vacaciones a cualquier parte del mundo y yo no sufro con la comida. Sí. Me ha tocado ir con ticos 2-3 días a cualquier parte del mundo y están llorando porque no hay arroz, porque no hay lisano, porque no hay frijoles. Yo en esa parte no lo sufrí. Ok, a ver, obviamente sí prefiero mi comida con más sabor, con más sazón, con chile, que cualquier otra, pero no es que no voy a comer, no es que me voy a echar a llorar con mamá. No, y sí, hace 15 años no había las mismas opciones o la variedad de cosas que haya hoy, pero tampoco lo aplaudo, ¿verdad? O sea, yo siempre a todos los que me preguntan les digo, güey, mira, como mexicano, siempre voy a preferir echarme un muy buen chifrijo antes que ir a explorar un mexicano. Porque, a ver, siento que la comida mexicana fuera de México es para el que radica en el país, para el nativo, no para el mexicano. Porque siempre te van a quedar mal, güey. Sí, claro. Siempre te van a quedar mal. Y me cae mal tanto el que mexicano que va y le exija un changarro mexicano que sepa mexicano, a como el mexicano que está incitando a que tienen que ir mexicanos a comer ahí. No, güey. Yo prefiero 10,550 veces ir a echarme el mejor chifrijo, el mejor gallo pinto, a su nivel, lo que sea, que ir a explorar un mexicano nuevo. Yo ahora que decías eso, sí concuerdo. Yo porque me quedé pensando, porque yo siempre me he considerado atípico en eso, porque el costarricense, todos mis amigos cuando van de viaje es lo mismo, ¿verdad? De que el día lo estábamos hablando aquí en uno de los primeros podcasts que grabamos, de que uno se adapta. Yo me fui a vivir a Estados Unidos 13 meses, ¿verdad? No fue mucho, y en esos 13 meses yo comí lo que había allá, ¿verdad? Y más bien extraño más a veces algunas cosas que me hacen falta todavía, como In and Out, pero tengo esa adaptabilidad, pero no es todo mundo aquí. Y con los mexicanos, tal vez a quienes más he escuchado quejarse, que dicen, son los que no se han ido, que dicen, yo no podría vivir fuera de México, como que van de paseo y tal vez sí, ahí sí les hace falta, pero siento que el que se va, creo que el que migra también tiene que adaptarse sí o sí, ¿verdad? O sea, no hay otra. O sea, creo que sí, por eso te digo, somos, creo, mayoría los que nos tenemos que adaptar y ya, pero también conozco varios mexicanos en Costa Rica que al día de hoy comen más mexicano en Costa Rica que en México. Y es que es difícil también producirlo porque de no tener los ingredientes y hay cosas que son muy caras. Por ejemplo, yo le he dado mucho gracias a la vida que lo que es la salsa verde y todo y el tomate se ha empezado a popularizar un poco más porque en Estados yo compraba un galón casi de salsa verde y con eso me hacía mis chilaquiles que me encantan y toda la cosa.
Y acá no, acá es carísima. Entonces, aparte es que acá no hay mercado, güey. Entonces dices, ok, en ese entonces, creo que hasta cuando yo me registré en lo de la embajada y demás, éramos 13,000 mexicanos registrados. Sí, muy poco. ¿Cuánto que llegáramos ahorita en estos años a 20,000? Güey, somos nada. O sea, para una empresa que se dedica a traer salsas, chiles, lo que sea, güey, no es negocio solo venderla a 20,000 personas. O sea, un contenedor tienes que traerla llena de 100,000 latas de chile. Güey, dices, güey, voy a vender 20 si es que le vendo a todos, cabrón. Entonces dices, ok, bueno, ya hay 5,000 ticos que comen más, pero son 25,000. ¿Y qué hago con los otros 75,000 latas de salsa en ese lapso de lo que se acaban? Se te echan a perder. Entonces, obviamente, tengo que traer porciones más pequeñas. Voy a traer 25,000 latas, más caro. pero pues el contenedor, el impuesto, todo es más caro. Entonces, puta, tengo que venderte una salsa Valentina en 3,500, 4,000 colones. Güey, la salsa Valentina en México cuesta 8 pesos, 10, 15 pesos. O sea, que menos de $1, cabrón. Aquí una salsa Valentina te cuesta 4,500, 5,000 colones, o sea, 10, $8. Son casi que todos son como lujos, casi que vas a estos lugarcitos de lujo y ahí compras porque a final de cuentas es comida internacional para muchos. Entonces termina siendo un antojo, hay un caprichillo que nos damos algunos o que los ticos se dan. Pero estoy seguro que si en México vas y quieres comprar comida italiana, española, pues vas a sentir que dices, güey, una tapa en España me cuesta tanto y aquí, puta, te va a costar más, obvio, ¿no? Y tampoco te vas a ver igual. Entonces en eso soy como muy relajado. Y más allá de la comida, ¿qué cosas, o sea, te tocó al principio, te tocó cambiar? Vamos a ver, no sé si te chocó el usted en vez de tú, si el lenguaje fue algún tema cuando llegaste. Palabras como, no fueron como un choque, pero obviamente sí adaptar palabras que acá no se pueden decir y allá sí o al revés. Pero de ahí en fuera, yo creo que lo que más a veces sí me llegaba a chocar era como que la movilidad en algún momento, a pesar de que en México pasamos en una presa, dirían ustedes, eterna, pero sientes como que vamos muchos y vamos todos para allá y por eso. Aquí no, aquí es como eso un poquito todavía me choca. Pero por ejemplo, tiene sus pros. Yo me sentí, hasta ciertos años, me sentía muy seguro y muy tranquilo en Costa Rica. En México ya no, ¿verdad? En México no, ahora ha cambiado acá un poco, pero aún así todavía sigo sintiendo más tranquilidad en ese aspecto. Eso era otra cosa que te iba a mencionar porque nos pasa. A ver, nos pasa todo. Sí, Costa Rica es más tranquilo que México. Es una realidad, por más que han aumentado los índices de violencia y todo. Creo que todavía esperemos que no crezca ese tema, pero los temas de índices de desigualdad y otras cosas más que afectan siempre toda esta problemática, obviamente narcotráfico, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Poner de por medio, no han crecido, aunque lastimosamente van muy encaminados a ciertos mundos. Me pasaba que cuando fuimos a España la primera vez, la gente decía, tened cuidado con los carteristas. Y los carteristas son una cosa terrible y te van a hacer aquello. Y me acordaba el meme yo de los carteristas nivel 4 en Barcelona, con yo 30 años en Latinoamérica, nivel 35 ya, digamos, que se cuiden ellos de mí, que salía el meme también de Walter White, no sé si viste Breaking Bad, de I'm not in danger, I'm in danger. Sí. Exactamente. Sí, se siente mucho. O sea, yo a México solo he ido una vez, lastimosamente. Tengo una razón. Yo le dije a mi esposa que priorizáramos viajes largos ahora que estamos más jóvenes, por avión, por cansancio y toda la cosa, cambios de horario y todo. Y los destinos más cortos que queremos. Entonces yo ya me veo que en un par de años voy para México así todos los años de fijo, porque me encanta la comida mexicana, me encanta su cultura, todo, pero sí, no la pude vivir tanto. Estoy solo en Ciudad de México, no la palpé tantísimo, un viajecito corto, 4 días, una cosa así, pero ¿qué tanto se siente esa diferencia, digamos, ya de inseguridad o de peligro? Por lo menos en Ciudad de México, porque sé que en el norte el peligro es otro. Y tal vez no cada estado en México, cada municipio es otro mundo prácticamente. No me puedo quejar. Afortunadamente nunca, y espero nunca, le pase algo malo a mi familia. Nunca me han robado, nunca afortunadamente nos han asaltado a mano armada. A mí no, a mi mamá sí le tocó un par de veces en el pecero.
pero nunca, o sea, nunca. En Costa Rica tampoco me ha pasado a mí algo directamente, algo así como gandalla, feo y demás, pero sí me está pasando que cada vez más cerca de donde me muevo en Costa Rica, baleados, asesinados, o por donde suelo pasar, o así de, hoy se echaron a 2, mañana a 3, y así, eso sí me cambia. En México, quizá porque no estamos dentro del mero centro, ni tampoco estamos en la zona así como narcos y demás, no era algo muy común. O sea, al ver un muerto, pues era como, eres muy lejos. O sea, no era aquí. No era Juárez a inicio de los 2000. No es eso, ¿verdad? Entonces ahí sí como que esa diferencia. Pero no quiere decir que no anduvieras trucha, andas a las vivas, andas prevenido. Ve, aquí está mi taza, pero la voy a hacer para acá porque este güey ahorita en un chingado corre, ¿no? Traer las cosas al frente, cerrar el carro, no dejar maletas vistas en o sea, si andas muy precavido. Y en México, por ejemplo, ya llega un momento en el de que tienes que darte una vida que no llame la atención. Entonces no solo tienes que estar pensando, o sea, tienes que andar pensando y decir, ok, yo voy a comprar este reloj porque me lo merezco, porque me alcanza, porque lo puedo pagar. Güey, pero este reloj para donde yo vivo, no. Mejor no me lo compro, o que no se vea. Un carro, ¿no? Entonces es decir, güey, me alcanza, me puedo comprar un X carro. Chido. Güey, pero yo tengo que pasar por una colonia bien lacrosa en la que la gente va a creer, no, mejor no me lo compro. Entonces, el mexicano, la mayoría estamos pensando en eso, güey. Cosa que aquí no. Aquí tú es como que no importa que tengas que pasar por el barrio más bravo, te vale porque tú vives en el residencial o te mereces ese carro y es X normal. Allá no. Allá ya sí tienes que andar trucha en eso y cuidarte de eso. Sí, siempre andar a las vivas. Es eso. Y uno crece ya como acostumbrado, digamos, porque tengo un amigo del Salvador, de San Miguel del Salvador, que me decía que es eso mismo, eso del carro. Ahora que lo dije, me acordé que no es que te puedas comprar o no es crecer hasta que te puedas comprar algo, sino dónde parar, digamos, de comprar cosas, ¿verdad? Porque te puede ir muy bien el trabajo, pero ya, digamos, tenés, no sé, un carrito, bueno, en ese entonces era 2010, pero hablamos en ese momento, tenés un carrito 80 y algo, todo bien, toda la cosa, te fue mejor y quieres comprar uno 2000, sí, pero un carro de agencia jamás. Porque llamas la atención. Llamas la atención. En México sí uno se tiene que cuidar para no llamar la atención. Y uno ya, entonces, uno nace como que adaptado al país en el que está, digámoslo así. En ese caso, como decís, México tal vez un poco más intensa la cosa. Igual, yo por eso entiendo a veces que a los gringos los asalten tanto en otros lados porque tal vez no tienen esa cultura. Depende de dónde vengas. O sea, si venís de allá de Arkansas, en el puro de los Bronx, o sea, ahí sí, te puedes tener 3 revólver en la casa y preocuparte si vas a un Walmart o a una escuela a las 7 de la mañana que hay un tiroteo, pero como que te vayan a carterear, no. Igual a nosotros nos pasó algo en Cuba, que fue que teníamos que agarrar un bus a las 3 de la mañana y teníamos que caminar por un cementerio. Y estamos eso que ahorrando, ¿verdad? Para no gastar uno, ¿verdad? Los primeros viajes, entonces el ahorro que se pudiera. Y pasamos por un cementerio a las 3 de la mañana, una callecita, como pasar acá por el cementerio obrero en San José, pero con una callecita por detrás, por las de atrás pequeñitas. Y vamos pasando por ahí y viene una moto y yo. Y los dos nos asaltaron, nos van a quitar todo. Y nada, pasaban las motos y demás. Y después le contábamos allá a la gente donde estábamos quedando y se reían porque es como, bueno, aquí nadie lo va a asaltar, aquí no pasa. Cada país tiene su dinámica. Sí, tienes una cultura a la que hay que adaptarse. Interesante. Y bueno, llegaste a Costa Rica ya ahora sí. Canal 9 y toda la cosa. Y cuando, porque decís que en algún momento te intentaste ir y demás, ¿qué fue lo que ya te amarró y dijiste, no me quedo acá, no me voy? Llegó el amor en algún momento y ya eso frenó las cosas. En el 2016 es cuando decido regresar a México. A mi parecer, yo decía, ya no tengo más que hacer acá en Costa Rica. Ya había hecho varias cosas en varios canales. Ya no me sentía cómodo con lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces dije, creo que tengo que regresar, seguir haciendo cosas. Y si más adelante tengo que volver, volveré. Fui a México a freelancear un tiempo a una televisora y se acabó el contrato de ese tiempo. Y automáticamente me ofrecieron venirme a Costa Rica a abrir Multimedios Costa Rica.
Pero en ese entonces ya también estaba escribiendo con Gillo y a veces con Choché, qué buena tarde. Estábamos escribiendo el formato, no tenía nombre todavía, pero ya lo estábamos escribiendo y nos íbamos a reunir con las jefaturas de Teletica para que nos habían pedido una propuesta y esa la estábamos trabajando. ¿Ya estabas Yo aquí estaba en cuando México. No, estaba todo en México. Estábamos como virtualmente ahí como por llamada armando el formato, cada quien su parte. Y sí, cuando regresamos la presentamos, la aprobaron, puse el nombre y todo iba en pie. Y por un acuerdo económico ahí a mí no me funcionaba quedarme en Teletica, pero en ese momento ya estaba como también pues viendo cuánto me ofrecía Multimedios para quedarme. Multimedios me había mandado a Monterrey, que es la casa matriz, como a ver cómo funcionaba Multimedios, que es otra televisión versus la mexicana chilanga, para aprender lo que necesitaba y pues tratar de tropicalizarlo a Costa Rica con la experiencia que ya había hecho. La propuesta económica Multimedios me funcionaba muchísimo más y pues la de Teletica no en ese momento. Y entonces obviamente ya dejé a la producción de con Gillo y con Choché y me dediqué a Multimedios. Echamos a andar Multimedios y en el 2019 cambia la dirección de Multimedios Costa Rica hacia Cetica, entonces ya no me necesitan. Y entonces yo me quedo solo. Ahí me ofrecieron regresarme a Multimedios México, pero tampoco me convenía económicamente. Realmente lo que me ató, y suena chistoso, pero fue la casa. ¿En serio? Güey, yo me hago de una casa con un crédito de estos de por vida, porque yo sentía que es ahora o nunca, ¿no? Exacto, o sea, es como de ahora que tengo 20 y tantos, si no, puta, yo en este país, yo siempre lo pensaba, en este país, si me quiero quedar, nadie me va a dejar nada a mí aquí. Sí, exacto. No es como que esa facilidad de que, ay, mi abuelo, mi papá, entre mis hermanos nos cooperamos. No, si yo quiero hacer algo en Costa Rica, tengo que hacerlo yo. Yo no tengo quien me herede nada. Eso lo vi como una onda. Y cuando pasó lo que pasaba de que ya no tenía como un trabajo oficial en una televisora aquí, fue como de, chale, si me voy a México y quiero tratar de pagar esto acá, no me va a alcanzar por el tipo de cambio, el precio. Pero también yo decía, pero qué cañón vender esto así, o sea, no se va a vender rápido y tengo que seguir pagando, ¿no? Las cuotas y todo eso. Entonces fue como que, buscarme qué hacer acá. Entonces ahí fue donde empecé a hacer más cosas con Fepso. Fepso ya estaba, pero era como de, pues ahora esto me tiene que dar. En algún momento hice un food truck de tacos. En ese trans, cuando estaba en Multimedios, entonces los fines de semana hacía eventos con el troxito y ya cuando pasó que ya no estaba en Multimedios, me quedé más tiempo con el food truck y financiaba Fepso. Entonces los tacos financiaban diferentes proyectos de Fepso hasta que llegó pandemia. Entonces tuvimos que cerrar el food truck de tacos y meterle todos los kilos a Fepso porque pues, hacíamos todos los streamings. Entonces fue el boom de los streamings. Entonces nos fue muy bien en pandemia y pues ahí ya Fepso tomó esta otra cara, ¿verdad? Claro. Y cuando eso, vamos a ver, tratando como comprender la línea temporal, ¿estaba solo? ¿Ya tenías tu novia en ese momento? ¿Cuando iniciaste con Fepso? No, bueno, a ver, cuando yo tenía Fepso estaba solo. Ok. Y Jime se une a nosotros 2017, 2018. 2018. Conozco a Jime. Decirlo bien porque si no sale en corto. Sí. Ahí, pues. No, 2017, 2018 creo que es cuando conozco a Jime. Jime es periodista, trabajaba en el canal. La conozco, empiezo a andar con Jime y Jime es súper ponchadora en eso y ella es como de le apuesto a esto va a jalar y tanto le entró a los tacos como en su momento cuando necesitaba como más brazos de ella en la productora, le entramos a la productora. Ella ya no trabajaba, estaba solamente con Fepso y así estuvimos toda la pandemia. En Tomás, que es mi hijo, es un bebé pandemia, entonces embarazada y todo, Jimena le entraba a los labs a tirar líneas y todo, hasta que ya nació. Ya obviamente ella se dedicó tiempo completo Jimena a mi hijo y
Y pues ahora se encarga más como de la parte administrativa de Fepso. Ella tiene su propio podcast, hace contenido, Jime produce muchas cosas con nosotros. Ajá. Y ya también ya regresó a la parte periodista que es. Entonces ya como que ella hace la parte periodista ella en el canal y acá pues, se queda con la parte administrativa y produciendo su propio contenido. Pero sí, Jime prácticamente tiene... o sea, Jime se incorporó a Fepso cuando pues, hizo mi novia. Entonces, desde los 8 años que tenemos de estar juntos, pues Jimena llegó y le empezó a entrar. O sea, nunca fue como de, no, eso es tú. No. Siempre fue como que sí es tuyo, pero yo te echo la mano y yo quiero entrarle y en lo que yo pueda aportar. Siempre fue así. Pero bien, hoy creo que hemos hecho una mancuerna bien, aunque obviamente es altas y bajas y más siendo tu pareja. Sí. Pero bueno, creo que hemos salido a flote. Hay que saberlo manejar. Y ahora que sí haces el podcast, en algún momento estuviste haciendo un podcast. Vi un par de episodios, de hecho. Había visto, creo que el de Josué. Ahí estoy viendo que estuviste con el Diablito también. Sí. Y te iba a preguntar justamente por ese, porque me llamó mucho la atención. ¿De dónde lo conociste? ¿Cómo hiciste el contacto para tener a un personaje tan famoso ahora de la... Güey, realmente ahí es de las cosas que le debo agradecer a Costa Rica. Porque bueno, obviamente tanto a los ticos como a Costa Rica me han dado la oportunidad de estar en 2 mundiales y a hoy, por ejemplo, el haber sido un mexicano que radica en Costa Rica me ha abierto muchas puertas de vuelta en México. Y el Diablito fue así. El Diablito le escribí, yo no lo conocía, yo siempre lo seguía desde que hacía un programa Motel Diablito que salía en MBS. Pero eso sí fue un OG, pero bravo. Mucho tiempo atrás. Entonces siempre me gustó su humor. Soy como más de ese humor siempre, totalmente. Sí. Entonces el Diablito siempre lo seguí desde ahí. Y en un viaje a México coincidía que teníamos que traer equipo para la productora. Entonces compramos, había que pasar a recoger a un proveedor que le compramos ese equipo y yo dije, bueno, tengo equipo, ¿por qué no hago algo? Los que conozco que me llevaba con Pinche en ese momento estaban en Llamado, tenían Novela 1, otro estaba en una serie, entonces dije, entonces se me hizo fácil agarrar, escribirle por Instagram. ¿Qué onda? Mira, soy fulanito de tal, tengo una productora en Costa Rica, hago este podcast. ¿Será que me das? Güey, me contestó. Güey, sí, claro, no mames, cabrón, dale, cáele. Entonces ya fui a su casa, Jimena me grabó, hicimos el podcast, nos desayunamos un huevito con chorizo después. Y bien, ahora se quedó la amistad de ahí. Entonces ya después me pasó el contacto de Faisy, me pasó el contacto de Mauricio. Claro. Pero bueno, ya necesitaría moverme y estar para allá. Sí, claro. Y en este pedo, o produces o lo haces. Entonces ahorita vamos a empezar otro podcast ahí que estamos haciendo como para emprendedores. Me apasiona un poquito el tema de contar esas experiencias de emprendimientos, porque yo creo que estamos en una era en donde todo el mundo quiere emprender. Sí. Es chido, pero es una responsabilidad muy chingón, ¿no? Y también como que quisiera tener dar esas respuestas a muchas preguntas y dudas que yo tuve y que por ignorancia, por falta de dinero, por ahorrar, por querer sacarle más provecho, nunca me asesoré o no me asesoraba correctamente. Entonces ese podcast lo quiero llevar por ahí. Qué bueno. Entonces, pero aún así sigue siendo complicado. Ahora realmente Pepillo ha apoyado demasiado en muchas cosas porque yo creo que hasta la misma Jimena, que casi es como que es que ahora que está Pepillo podemos hacer esto, porque sabe que se ha hecho una mano. Sí, claro. En la que ya no cae todo en nosotros dos, sino ya también ahí está Pepillo y más gente del crew que ya podemos como que confiar un poquito más en ellos, porque ya han ido viendo cómo se chambea. Entonces, bueno, ahí vamos. Y qué chido proyecto, porque sí, en Costa Rica, bueno, yo no sé, los números han cambiado, pero hace un tiempo habíamos estado viendo después de un Estado de la Nación, habíamos estado como conversando de algunos temas extra ahí de emprendedurismo y había como un 80-20 de fracaso de pymes, MIPYMES y todo esto por falta de asesoramiento, capacitación y muchas cosas más, ¿verdad? También de administrativo incluso, por ejemplo, mucha gente. No, y ahí pues no los culpo porque yo creo que es muy difícil. Más en este país. No, y en todos, Sí, por ejemplo, en México también. Sí. En México, estoy seguro que en cualquier país o en cualquier lado del mundo es una bronca emprender. Ahora, lo que voy con este podcast es, estamos buscando
como darle ese empujón. Claro. O no es como un freno, sino que nada más son los red flags que deberías de tomar si es que quieres aventarte. Un poco O más el empujón de decir, sí, vas bien. un poco más consciente, tal vez, me imagino, digamos, Sí. de lo que estás haciendo. Que sí, a ver, tenés que llevarte golpes en cualquier cosa para aprender, mae. De hecho, pero... el podcast se llama El que emprende, aprende. A ver, Porque es va por ahí, ¿no? Es de, ok, necesito muchas veces emprender para que vayas aprendiendo de ciertas cosas. O la idea del podcast que buscamos es que te equivoques menos, o sea, ¿no? Que seas un poquito más cauteloso a la hora de hacer ciertas decisiones. A mí esta curiosidad es, por ejemplo, me la dejan contenido como Shark Tank. sí, correcto. O como estas ondas de chisme corporativo, este tipo de podcast, porque es, o sea, todos creemos que a las empresas que les va bien es porque lo tenían todo. No. Y no es cierto. O que todas las buenas ideas generan mucha lana y no es cierto. Entonces son un montón de cosas y elementos que son un factor para que te vaya bien o te vaya mal. Y hoy también satanizan mucho el que seas empleado. Sí. Entonces, como tampoco... que, ¿cómo? ¿Eres empleado? Güey, qué pedo, mames. ¿Cómo ser empleado en pleno 2025? Entonces, está saludo, muy el sello, ¿no? Un saludo a Carlos Muñoz. Ándale, bueno, o sea, ese güey. Esos minions. O sea, a ver, está muy bien querer emprender y toda la cosa, pero hay que entender y está bien. Hay gente que quiere ser empleado y está bien. O sea, mi papá tenía algo que siempre me acuerdo mucho, que él me decía, sé lo que quieras, pero sé el mejor. Estoy muy de acuerdo con esa filosofía. Y siempre me dijo, cuando me iba mal en las calificaciones, lo que sea, me decía, está bien, si no quieres estudiar para este examen, no quieres que te vaya bien en las tablas, en física, en química, en lo que sea, está bien. Suena gacho, pero siempre me decía mi papá eso, siempre va a haber alguien que necesite quien le lave el carro. Siempre va a haber alguien quien haga un tipo de trabajo que a lo mejor a ti no te gusta hacer. Siempre va a haber. Entonces, bueno, habrá unos que por oportunidades, por posibilidades, por cosas de la vida, claro, te toca. Pero también conozco mucha gente que hace muchísimos trabajos con mucha pasión. Exacto. Que no necesita ser jefe para ser wow. Y por eso este podcast de decir, oye, a ver, ser empleado no está mal. Y si ya estás buscando esta parte de emprender, claro, o traes esa cosquillita, ojo, échale un ojo a todo esto que deberías de tener en cuenta para evitar que te caigas y te frustres. Porque también me ha tocado conocer muchas historias donde dices, güey, se gastó todo su varo, su liquidación y bla, 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 y se lo llevó y lo echó a la quiebra. Sí. Entonces es culero eso. Sí, y es que, pucha, es que qué difícil porque hay demasiados factores que pueden afectar y tiene que tenerlos en cuenta. Y a veces la gente tiene errores de concepción de voy a ser mi propio jefe porque, digamos, con eso voy a recibir dinero. O sea, ¿creen que ponen su negocio hoy y en un año son Osabel Maroto y tienen ese montón de dinero y no trabajan y creen que, no, más bien se trabaja más? Pero sí, bueno, eso es una malcultura que tenemos. Exacto. Latina, de que creemos que el jefe siempre es el que hace menos. El que hace menos, exactamente. O como lo ves con un horario más flexible, es el que menos responsabilidades tiene. Y eso yo creo que lo aprendí acá en Costa Rica, porque mucha gente, en los canales me tocaba tener como una jerarquía diferente a la de muchos, y la gente a lo mejor decía, pero este güey, ¿por qué gana lo que gana y va a entrar? Cabrón, ya quisiera yo que te pusieras un fin de semana en mis zapatos y la responsabilidad o la manera en la que tienes que tener la cabeza para sacar a flote esto. Y muchos jefes o muchos supervisores o managers, todos estos que la gente siempre es como, es que aquí me tiene a mí de 8 a 8, pero ve al jefe, ¿a qué hora llega? Sí, cabrón, pero la responsabilidad que tiene ese güey de si algo sale mal allá abajo, no la tienes tú, cabrón. Por ejemplo, hoy estamos grabando y está Pepillo acá y habíamos quedado, vamos a grabar estos días. Si a Pepillo le pasa algo, esperemos que no le pase nada. Pepillo le pasa algo, ¿quién tiene que resolver? Pepillo dice que Pepillo, me atropelló un bus ahí o me enfermé, no sé, ando lo que sea. Y Pepillo yo sé que tiene que correr a ver quién hace, cómo hace. Mira, Luis, podemos reagendar y el invitado, lo que sea, o ver quién viene a cubrir. Y eso es lo que le toca, digamos, al que emprende y más comenzando, ¿verdad? Pero no, buen proyecto. Yo creo que ya podemos ir cerrando, la verdad te agradezco un montón haber sacado el rato para conversar
A mí me encanta mucho esto, mae, de hablar y de verdad escuchar toda la historia, todo el background de cómo llegó a ser el famoso Peyoyo. Todo el que viene aquí dice, uy, ese es Peyoyo, sí, porque mucha gente no te conoce. No, te digo, soy más fan de los records, de backstage. Exacto. Es como el Enrique Segoviano de un día de esos por ahí, ¿verdad? De que nadie sabía quién era, pero ahí sonaba. Te traje algo, mae, obviamente. Güey, estoy esperando mi libro o una botella de vino. Pepillo ya le echó ojo a la botella de vino. Me dijo, güey, a lo mejor te dan una botella de vino. No, usted no estaba temprano, entonces no hay spoiler, pero... Pepillo me dijo, y hoy cambiamos. Si te dan botella de vino, me das. Y yo, sí, Pepillo. Pepillo, Pepillo es una buena persona, ni toma, yo creo. Consejos, sí, güey. Compa, no toma, todo lo huele. No, te traigo un regalo diferente. Madre, me disculpo por la bolsa otra vez. Güey, porque... créeme que esa bolsa, si llega a mi casa, va a tener dueño. Ok, perfecto. Entonces me van a decir que lo que vaya ahí adentro es de él. Para que lo abras, para que veas lo que es. Sacarlo ahí. Peter Pan está chingón, eso es bueno. Esto es de un emprendimiento de un compa. Güey, cabecirri. Siempre el cabecirri tico. San Juanillo. Y yo dije, espero que le cuadre. Yo lo hice tomar café. Soy cafetero. Okay. Aquí en Costa Rica me dice cafetero. En México mal tomamos café, dirían ustedes, porque le echamos leche y canela y piloncillo y todo eso. Sí. Y aquí me enseñaron a tomar café como de, pues el café se toma negro sin azúcar. No, negro y sin azúcar. Yo en Argentina sí la pasé feo el café en Argentina. Vieras qué cosa. Ya entendí por qué toman tanto mate, porque yo tomo mucho mate. En realidad ya ahora ya he cambiado casi que el café por mate y yo nunca soy muy tomador de café. Este es muy rico, porque a mí me gusta el café ácido. San Juanillo es una zona alta, es mi ¿cómo se llama? Ese sí es el lugar donde lo hacen, San Juanillo. Sí, es que San Juanillo es el pueblo. Es un pueblo en Naranjo, mae. Esto es de una familia, es un emprendimiento también, hablando de emprendedores, mae, que empezaron a sembrar microlotes. Mi compa, es un compa que ha surgido mucho en la vida, digamos, le ha pulseado como uno, mae, estudiando y toda la cosa, y es ingeniero agrónomo, mae, trabaja en la zona sur, y su papá y su mamá y todos se encargan también de la parte de esto, él y ellos. Y la catación es buena, de 85 para arriba, han sacado catación de 88 y demás. Aquí está esta 86. Y es vacilón porque el café se llama SJ Café, entonces uno dice San Juanillo, pero también ellos son Steyer Jiménez, entonces es la familia. En Bono. Entonces en Bono, perfecto. De hecho, ellos los pueden seguir en redes sociales si quieren saber más del café. Café San Juanillo. Calidad, buena catación, buen precio. Entonces, para que lo... Pues siempre de esas cosas que uno de repente se amanece y le preocupan como por nada. Siempre que me hago un café, siempre me preocupa el decir, ¿qué va a pasar el día que ya nadie quiera coger café? Sí. ¿No? Son como esas cosas, como dices, ay, güey, ¿qué va a pasar? Sí, eso es interesante porque, digamos, Costa Rica... un día se estaba viendo un programa que están hablando un podcast ahí, esos cortos que te salen, de cuáles son los países que más toman café en Centroamérica, ¿verdad? En orden, digamos, cuál toma más que cuál. Entonces salía como Honduras de tercero en un hondureño, el que le está diciendo, no creo. Entonces, no sé cómo lo miden, pero el índice per cápita, digamos, era 1.2 kilos de café al año per cápita, por ¿verdad? En consumo. Nicaragua en tercer lugar con tanto. Y el que estaba en segundo lugar, que creo que era El Salvador o Nicaragua, en esos dos, 2.1 kilos al año, ¿verdad? Duplica. Costa Rica, 4.3 kilos de café al año. O sea, duplicaba el segundo lugar. Y, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que son 5 millones. Sí, exacto. Somos poquitos. Dejan café para el mundo. Claro, lo que pasa es que yo siento que en Costa Rica sí se está poco a poco popularizando más tomar buen café que tomar café de marcas ahí. Claro, ¿verdad? pero la pregunta sigue siendo igual. ¿Qué va a pasar cuando deje de haber gente que quiera coger café, güey? Van a tener que inventar una máquina, si no es que ya existe, y Nescafé la debe tener, Nestlé, de esas que cogen café, porque también en el clima le está dando en la madre a las cosechas. Yo tengo mis teorías, ma. Yo creo que se va a ampliar más la brecha entre la gente que paga cafés de esto se llama gourmet, especialidad, cafés de especialidad más caros, porque va a haber menos, pero ese menos es porque se enfoca en mejor calidad, y va a ser más difícil porque va a haber que importar de otros países más que son, ¿verdad? En Asia, en Nicaragua produce mucho, entonces habrá que ver cómo funciona eso, pero no, ma, ahí te lo traigo con mucho cariño por sacar el rato, ma. Aquí no lo tomaremos. Y aquí está, ya saben, vengan a Fepso, ahí quedan las redes sociales si quieren producir algo aquí en Fepso. Si han visto este fondo en alguno de los otros 7 podcasts que sale, entonces lo pueden... Ahora hay 36. 36 pero podcasts. Aquí no, aquí ¿cuántos hacen, Pepillo? No, con este mismo fondo, 4.
Con el mismo fondo como 4 o 5. Sí, como 4. Sí, yo he visto 2. Creo que ya puede chocar con el de UGA, porque el contenido es similar, pero en el resto va a ser muy difícil que se lo topen. Sí, no. Y... Aunque esto como es diferente. Sí, no. La dinámica sí creo que es diferente y también obviamente el invitado es el podcast, man. Entonces, también eso. UGA no me va a invitar, entonces tranquilo. UGA está invitado, man. Bueno, muchas gracias, man. Ahí cerramos. Ahí estamos, chido.